Cuando tenía 7 años, mientras jugaba al escondite con mi hermana menor, ocurrió un terremoto repentino. Fui rescatada primero por mis padres, pero el equipo de rescate buscó durante 3 días y 3 noches sin encontrar el escondite de mi hermana. Mis padres, con los ojos enrojecidos, me cuestionaron, pero yo solo balbuceaba aturdida. No lo sé, no sé dónde se escondió. Desde ese día, mis padres, que siempre me habían mimado como a una princesa, nunca volvieron a sonreírme. Esta vez, mis padres se preparaban para visitar la tumba de mi hermana. Solo porque dije que quería ir con ellos, mamá se derrumbó de nuevo. Largo de aquí. Todo es culpa tuya por pedir jugar al escondite, mataste a tu hermana. ¿No querías esconderte? Entonces métete ahí. Mamá gritó hasta quedarse ronca y me metió violentamente en la maleta. Pero olvidó que este tipo de maleta, una vez cerrada con código, no puedo abrirla desde adentro. Me encogí obedientemente, metiéndome en el espacio apretado de la maleta. A lo largo de los años, me he acostumbrado a ver la maleta como mi base secreta. Cada vez que mamá perdía el control y destrozaba cosas en la mesa, solo con una mirada de papá, inmediatamente me metía dentro, subía la cremallera y fingía no escuchar nada. Como si jugara al escondite, empezaba a contar, preparándome para contar hasta varias decenas de miles. Pero esta vez no conté hasta el final como siempre. La postura incómoda durante tanto tiempo hizo que mis extremidades se entumecieran, mis rodillas presionaban contra mi pecho hasta el punto de dificultarme la respiración. Usé mis pequeñas manos para forzar la ranura en el borde de la cremallera, pero no pude abrirla de ninguna manera. Las cosas de Lucía están todas en la maleta, ¿verdad? La pondré en el coche. La voz de papá llegó, y la esperanza estalló instantáneamente en mí. Solo quería disculparme, pedirle a papá que abriera la maleta para dejarme salir. Una sacudida fuerte, sentí que la maleta era levantada y luego girada boca abajo. Mi cuerpo quedó colgando al revés, la sensación de asfixia llegó en un instante. Intenté luchar golpeando el interior de la maleta, pero las paredes eran demasiado gruesas y mi fuerza era débil. Incluso los sonidos de a que logré emitir con dificultad fueron ahogados por las voces de mis padres. El chamán dijo que lo que debe quemarse por completo. Si no te llevas a la niña atrapada, ella no querrá irse. Cállate. ¿No es todo culpa de Sofía? Fue ella quien mató a Lucía. La voz afilada de mamá interrumpió. Si ella no hubiera arrastrado a Lucía a jugar al escondite, ¿la niña habría terminado sin cuerpo siquiera? De mi Lucía no quedaron ni los huesos. La segunda mitad de su frase se volvió ronca, cada palabra pesada como plomo y llena de dolor. Mi garganta se sintió repentinamente estrangulada, incapaz de emitir sonido alguno. La muerte de mi hermana fue como una flecha de punta afilada clavada directamente en mi corazón, que hace tiempo se fusionó con mi carne y sangre. En el espacio sofocante, con el aire escaso y turbio, mi mente se entumecía cada vez más y mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Aturdida por la asfixia, me pareció ver a lo lejos a una niña parada allí, llamándome con voz clara. Niña hermana, juguemos al escondite, me voy a esconder. Mantuve el cuerpo rígido un momento, como un reflejo corporal, mis rodillas se ablandaron y caí de rodillas con un golpe sordo. No. No juguemos más al escondite. Lo siento, Lucía, es mi culpa, yo te hice daño. La disculpa que había pensado una y otra vez mientras estaba encerrada en la maleta, al decirla, salió tartamudeada y desordenada. En realidad quería decir que, si pudiera, estaría dispuesta a cambiar mi vida por la de ella, tal como mamá había rezado una y otra vez. Al levantar la cabeza de nuevo, mi alma, inesperadamente ligera, salió flotando de la maleta. Pero frente a mí no estaba la hermana con la que soñaba día y noche, sino mamá parada aturdida. Murmuraba como si hablara consigo misma. ¿De verdad hay que quemarlo todo? Las cosas de Lucía, su ropa, las muñecas que cosí para ella, poco a poco las saqué de los escombros. Todo es culpa de Sofía por hacerle daño. Lucía ni siquiera puede descansar en paz al morir. Dime, ¿no es ella el castigo que el cielo me ha enviado? Las emociones de mamá volvieron a agitarse, el dolor entre sus cejas se convirtió en un odio profundo.
Ella creía en las palabras del chamán, pensando que los muertos deben tener el cuerpo completo para reencarnar, y que yo era quien impedía que mi hermana descansara en paz. Papá apretaba el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Giró la cabeza, su rostro arrugado y cansado, las cuencas de los ojos hundidas, incluso su voz era débil. Ya ha pasado mucho tiempo, como dijo el chamán, Lucía debe ir a donde necesita ir, y los vivos deben seguir adelante. Él sonrió forzadamente. Después podremos tener otro hijo, los tres viviremos bien como una familia. La voz de papá era ligera, pero mi alma tembló un poco. Una familia de tres sin mí. Soy la espina que mis padres más desean arrancar. En realidad siempre lo supe, cargo sobre mis hombros un rostro idéntico al de mi hermana y su vida perdida. Por eso, hace unos días fui a escondidas a varios orfanatos, reuniendo todo mi valor para preguntar a la directora si aceptaban niños. Pero ahora, viendo mi cuerpo transparente, siento que tal vez esto sea mejor. Si muero, mis padres no me verán sufrir. ¿Acaso mi culpa en sus corazones se desvanecerá un poco? Cuanto más se acercaba el coche al destino, más temblaba el cuerpo de mamá. Han pasado casi 5 años desde el terremoto, el lugar del accidente ha cambiado por completo, nuevos edificios se han levantado muy juntos. Solo el terreno donde mi hermana y yo tuvimos el accidente sigue siendo una ruina desolada. Recuerdo muy bien ese día, mis padres cavaban como locos entre los bloques de piedra en los escombros, sin importarles nada, hasta que sus 10 dedos sangraron. A Lucía le gustaban las patatas fritas sabor barbacoa, compré algunos paquetes extra a propósito, y también leche, traje bastante. Papá sacó la comida del coche y la colocó una por una en el suelo desolado. Los ojos de mamá ya estaban empapados. Apenas vio a papá bajar la maleta, se lanzó hacia ella, pero papá la detuvo. Déjame verla una sola vez. Ella suplicó, con voz llena de desesperación. Entre las cejas de papá se veía claramente el cansancio y la angustia. Papá puso la mano en el candado de la maleta, pareciendo dudar. Mi corazón se subió a mi garganta. ¿Se habrán dado cuenta? ¿Se darán cuenta de que tomaron la maleta equivocada, que aquí no están las reliquias de mi hermana sino mi cuerpo? Si miras, será más difícil soltar. Déjalo, no la abras, lo que pasó, pasó. Papá suspiró con impotencia, pero la mano de mamá no se retiró. Mientras los dos forcejeaban, sonó el teléfono de papá. Contestó, al otro lado de la línea estaba la voz preocupada de la empleada doméstica. Teléfono señor García, no encuentro a Sofía por ninguna parte, se ha vuelto a esconder. Mamá arrebató el teléfono, sus emociones encendiéndose como fuego. ¿Qué importa ella? Lo hace a propósito, eligió deliberadamente este día para causarnos problemas. Señora Juana, cierre la puerta de su habitación, déjele esconderse todo lo que quiera. En los ojos de papá también apareció la molestia. También le dije a la señora que no se preocupara. Y colgó decisivamente. ¿Cree que si se esconde y no aparece frente a mí será perdonada? Mamá resopló con frialdad. El ambiente se hundió, pero algo se comprimía como si fermentara silenciosamente en el silencio. Papá no respondió, solo se preparó en silencio para encender el fuego. Pero en los ojos de mamá, el fuego ardía aún más ferozmente. Todo es culpa de Sofía. Es ella. Ella me hizo perder incluso las últimas pertenencias de Lucía. La tratamos tan bien, ¿cómo puede ser tan cruel? Cuando hubo el terremoto invitó a su hermana a esconderse, y ahora que Lucía está muerta, ni siquiera puede reencarnar. ¿De verdad odia tanto a su hermana? Mamá, con los ojos inyectados en sangre, maldecía rechinando los dientes. He escuchado estas palabras cientos de veces. Sé que mamá siente tanto dolor que necesita algo con que desahogarse. Incliné la cabeza para mirar a papá, en su rostro ya no quedaba ni una pizca de compasión por mí, solo insensibilidad y frialdad. Por mi culpa, perdió a su hija menor. También por mi culpa, mamá se convirtió en una persona con graves problemas psicológicos. Papá es abogado, la razón y la calma son sus principios de vida, pero el dolor repetido día tras día corroyó esa razón, haciendo que no tuviera otra opción que culparme. Antes,
cuando mamá me lastimaba, él me daba un dulce a escondidas cuando me escondía en el armario, apoyándose en la puerta para disculparse. Nam, flashback Sofía, mamá solo tuvo un ataque momentáneo, escóndete un poco más. Nam, flashback papá sabe que te sientes agraviada. Pero más tarde, comenzó a beber alcohol a escondidas en lugares donde mamá no lo veía. También llegó a agarrarme y preguntarme insistentemente por qué llevé a mi hermana a jugar al escondite. Y más tarde aún, ignoró cuando mamá me hería, cerró con sus propias manos la puerta de mi habitación, olvidando traer comida para la niña encerrada todo el día. Y hasta ahora, dice con voz cansada. Después de despedir a Lucía, llevaré a esta niña al pueblo, y luego empezaremos de nuevo. Como si yo fuera algo sin valor, algo que no es una lástima tirar. Mi corazón pareció detenerse un latido. Quería reír, quería alegrarme por mis padres, alegrarme porque finalmente escapaban de la pesadilla y tenían el valor de empezar de nuevo. Pero frente a mis ojos, el fuego ya se había encendido, ansioso por quemar mi último rastro. Mi pecho vacío todavía dolía hasta el punto de la incomodidad. Mamá abrazaba el oso de peluche de mi hermana, con la mirada vacía. Introduje mi alma en el oso de peluche, como si volviera a los brazos de mamá. Una calidez que no había tocado en mucho tiempo me cubrió. Recuerdo que cuando fui rescatada de los escombros, antes de poder ver claramente a mi alrededor, mamá me abrazó con fuerza. Pero ese último poco de calor se rompió bajo una bofetada de mamá tan pronto como pronuncié las palabras escondite. El fuego comenzó a arder. Papá arrojó el oso de peluche que mamá tenía en las manos a la hoguera. El rostro de mamá palideció, miró fijamente la maleta y luego se tambaleó para abrazarla con fuerza. Por favor, déjame estar con Lucía un poco más. Ella sollozó, su voz sonaba como una súplica, casi desesperada. El rostro de papá estaba lleno de conflicto y dolor. Me sentí hundirme de nuevo en la culpa. Si mis padres descubren que en la maleta está mi cadáver, seguramente se enfadarán, sentirán que es muy mala suerte, ¿verdad? Tuve que elegir precisamente hoy para morir, arruinando el camino a la reencarnación de mi hermana. Mi alma volaba ansiosamente alrededor de mis padres, pero solo pude ver impotente como papá, decidido, arrebataba la maleta y con una patada recta la lanzaba al fuego. Las llamas estallaron emitiendo sonidos crepitantes. No es cierto. Esta no es la maleta de Lucía. Mamá gritó de repente, su mano temblorosa señalando la maleta que ardía en el fuego, afirmando con certeza. A Lucía le gustan las pegatinas rosas, su maleta claramente tenía una de Hello Kitty. Papá se quedó atónito sin entender nada. Esta es la maleta de Sofía. Me sobresalté y me puse tensa de inmediato. Pensé que mamá recordaría que yo estaba encerrada en la maleta y nunca fui liberada, pero al segundo siguiente ella cambió, gritando con el rostro lleno de ese resentimiento familiar hacia mí. ¿Empacaste las cosas sin mirar? ¿Cómo pudiste usar la maleta sucia de Sofía para guardar las cosas de Lucía? Si usamos esto para quemárselo a Lucía, ella se enojará. Papá estaba atónito, e incluso yo me quedé paralizada. ¿Resulta que es solo por esto? Mamá no solo no se acordó de mí, sino que incluso mi maleta le causaba asco. No. No podemos quemar esta cosa sucia para Lucía. Mamá parecía querer lanzarse al fuego como una loca. Papá se apresuró a abrazarla fuerte. Él sostuvo a mamá, que estaba frenética, en sus brazos para calmarla. Ya está, cálmate, no te pongas así. Es solo una maleta, no pasa nada, no afecta nada. Mamá estaba sujeta firmemente, el fuego iluminaba su rostro pálido. Abrió mucho los ojos, cubriéndose la boca y la nariz como si estuviera a punto de desmayarse. Al notar que las emociones de mamá eran anormales, papá miró fijamente mi maleta, y su rostro también se volvió extremadamente desagradable. Probablemente él también me estaba maldiciéndome por no dejar de molestar incluso después de muerta. De acuerdo, volvamos a casa primero. Papá solo pudo palmear suavemente la espalda de mamá, sin prestar atención al fuego que se extinguía, y rápidamente la ayudó a subir al coche. Le dio a mamá una pastilla, esperó a que se durmiera y luego envió un mensaje a alguien.
Gracias, doctor, las cosas de Lucía ya han sido procesadas. Por favor, dígale a mi esposa que la niña ha reencarnado con éxito. El otro lado respondió muy rápido. Nam, leyendo mensaje de nada, espero que esta terapia pueda ayudar a su esposa a superarlo. Nam, leyendo mensaje, programaremos la próxima cita. En ese momento entendí que no había ningún gran maestro espiritual. Todo era una farsa montada por papá y el psicólogo para ayudar a mamá a escapar de la pesadilla que duraba años. Un plan inteligente, si no fuera por mí. Miré por la ventana del coche, viendo mi cuerpo aún atrapado en esa maleta, rezando en silencio para que nadie encontrara nunca mis restos, para que mi cuerpo se pudriera en estas ruinas, convirtiéndose en nutrientes para el renacimiento de mi hermana. Pero mi esperanza se rompió rápidamente cuando el coche llegó a casa. Vi a varias personas paradas frente a la puerta. Papá ayudó a bajar a mamá, que aún estaba aturdida. La señora Juana, entre la multitud, parecía haberse quitado un gran peso de encima, suspirando aliviada. Señaló a mis padres y dijo apresuradamente: Señora Juana, ahí están, estos son los padres de Sofía, ya volvieron, pregúntenles a ellos. Papá se quedó paralizado sin entender qué estaba pasando. Pero yo reconocí a una persona entre ellos, una señora con gafas. Era la directora del orfanato al que fui a preguntar hace unos días. Ese día ella se había agachado y me había preguntado suavemente por qué quería entrar al orfanato. Tartamudeé, solo bajé la cabeza y dije tímidamente: en casa, mis padres no serán felices por mi culpa. Ella se quedó un poco atónita, quiso seguir preguntando sobre mi situación familiar, pero cerré la boca y huí presa del pánico. No esperaba que ella trajera gente a mi casa. Otra señora también dio un paso adelante, sacando documentos de su bolso. Funcionaria, hola, soy de la Asociación de Mujeres Local. Funcionaria, queremos preguntar un poco sobre la situación de la niña Sofía García. Madre, ¿qué Sofía? Mi madre, al escuchar mi nombre, reaccionó inmediatamente como una bomba detonada. Ella los miró con furia, esbozando una sonrisa sarcástica. Madre, la Asociación de Mujeres. Esa mocosa de Sofía tiene agallas, ahora sabe traer gente para que la respalde. Madre, ¿y bien, fue a decirles a los extraños que la maltratamos? La actitud de mamá hizo que la gente de la Asociación de Mujeres y la directora fruncieran el ceño. No sabía que después de mis visitas furtivas al orfanato, la directora se había dado cuenta de que algo andaba mal, e incluso había ido varias veces a la escuela a investigar. Los maestros también recordaban muy bien. Maestro, flashback, esta niña normalmente habla muy poco, es bastante introvertida. Maestro, flashback, al mencionar a sus padres, parece que rara vez los veo, o los padres a menudo piden permisos. Maestro, flashback, cada vez que terminan las clases, ella tiene que esperar a que recojan a todos los estudiantes antes de caminar sola a casa. Por eso la directora, preocupada, contactó especialmente a la Asociación de Mujeres para preguntar sobre mi situación. Disculpen, pero parece que ustedes no tienen derecho a intervenir en los asuntos familiares de otros. Papá se paró frente a mamá, frunciendo el ceño, con voz llena de molestia. Señora Juana, en el futuro no deje entrar a extraños en la casa. Él rodeó a mamá con el brazo queriendo entrar, pero la directora dio un paso adelante y dijo suavemente: Directora, disculpe, padre de Sofía. El asunto es este: la pequeña Sofía ha corrido varias veces al orfanato diciendo que quiere vivir con los niños de allí. Directora, queremos averiguar si este comportamiento inusual se debe a que la niña está pasando por alguna dificultad que los adultos desconocen. Directora, ¿está Sofía en casa? ¿Podemos hablar todos juntos? Al mencionar mi nombre, papá se detuvo un poco, parece que ahora recordaba que yo también era su hija. Madre, Sofía quiere ir al orfanato, bien por ella. Ese es exactamente el lugar donde debería estar. Madre, cuando nació no sé por qué no la tiré allí mismo. Mamá gritó, sus emociones cada vez más fuera de control. Señora Juana, lleve a la señora al coche primero. Buscaré unas medicinas, luego la llevaré al hospital. Papá giró la cabeza para dar instrucciones,
Sus ojos mirando a la gente de la Asociación de Mujeres se habían vuelto fríos. Mi esposa no está bien, tengo que llevarla al hospital. Se dio la vuelta para entrar a la casa y cerró la puerta de un golpe. Todo su cuerpo parecía agotado, caminó tambaleándose hacia el dormitorio, pero tropezó con algo bajo sus pies. Papá se estabilizó y miró hacia abajo. Era una maleta que él había pateado. Y de la maleta se derramaron la ropa de mi hermana, las muñecas de mi hermana, la pequeña manta de mi hermana. En ese momento papá se quedó paralizado. Después de un rato de entumecimiento, corrió a mi habitación, abrió la cerradura temblando, luego abrió el armario, revisó la estantería, incluso miró debajo de la cama, pero no había rastro de mí por ninguna parte. Sofía. Sofía, ¿dónde estás? Deja de esconderte. Mi alma flotaba a su lado viendo a papá revolver cada rincón de la casa. ¿Qué significa esto? ¿Papá realmente me buscará? Ese día jugando al escondite, al no encontrar a Lucía, mis padres sufrieron toda la vida. Pero conmigo es diferente, no encontrarme es mi forma de expiar por mi hermana, es para que mis padres puedan comenzar una nueva vida. Imposible, no puede ser esa maleta. Papá abrió temblando el historial de compras antiguo. Las palabras bloqueo automático en la descripción del producto fueron como una cuchilla apuñalando directamente sus ojos. Papá se sentó en el suelo, aturdido durante un minuto entero. En sus ojos había una conmoción y confusión que nunca había visto. Luego se apoyó en sus manos y se levantó tambaleándose como si nada hubiera pasado. Recogió todas las reliquias de mi hermana de la maleta, las puso en una bolsa de basura y las escondió. Papá salió para llevar a mamá a ver al médico primero. En el camino, el gran maestro envió otro mensaje a mamá. Nam, chamán, mensaje ya lo he calculado, la obsesión de la niña de su familia se ha disipado. Nam, chamán, mensaje ella ha reencarnado con éxito. Antes de irse, me pidió que les enviara un mensaje a los dos. Madre de verdad, ¿qué dijo Lucía? Nam, chamán, mensaje la niña será definitivamente feliz en su próxima vida. Los ojos de mamá se iluminaron al instante, y las lágrimas brotaron también. Nam, chamán, mensaje la niña dijo que no se preocupen, que sigan viviendo. Después de leerlo, mamá lloró profusamente. Al llegar a la clínica psicológica, las emociones de mamá estaban mucho mejor. El médico hizo un examen preliminar y vio buenos resultados, así que le dijo al asistente que llevara a mamá a la habitación de al lado para hipnoterapia. Luego se volvió hacia papá con una sonrisa. Nam, doctor señor García, este método suyo es realmente efectivo. Nam, doctor, usted conoce mejor a su esposa. A veces la obsesión es tan profunda que hay que presionar un poco al paciente. Nam, doctor, veo que últimamente el estado de su esposa es bastante bueno. Nam, doctor, le recetaré más medicinas, vuelvan a descansar. Nam, doctor, en unos días podrían ir de viaje para relajar la mente. Él dijo eso, pero la cara de papá se puso aún peor. Me acerqué, podía escuchar la respiración agitada y pesada de papá junto con el latido caótico de su corazón en el pecho. Papá llevó a mamá, ya calmada, de regreso a casa en el coche. Durante todo el camino mamá no paró de hablar. Madre, el maestro ya lo dijo, Lucía está bien, qué bueno. Madre Lucía, ten por seguro, mamá no te olvidará, pero mamá también intentará vivir bien. Madre, todos nosotros debemos vivir muy bien. Miré su sonrisa rígida, feliz porque mamá se recuperaba, pero adolorida porque yo volvía a ser la causa del daño a mamá. El coche avanzaba constantemente, mientras tanto la señora Juana envió otro mensaje. Señora Juana, mensaje señor, hoy he limpiado todo, la comida también está lista, pero la niña Sofía todavía no da señales de vida. Señora Juana, mensaje seguramente no ha comido en todo el día, ¿es necesario seguir encerrándola? Papá se inclinó para cubrir el teléfono y que mamá no lo viera, luego escribió una línea. Nam, mensaje no hace falta prestar atención, váyase a casa. Nam, mensaje en los próximos días tampoco venga, nosotros saldremos. Se giró y vio a mamá esbozando una rara sonrisa, mientras su propio rostro se oscurecía aún más.
Afuera el atardecer era brillante. Mamá se apoyaba en la ventanilla del coche con una expresión de paz nunca antes vista. Estaba inmersa en su propio mundo, completamente ajena a la atmósfera pesada del lado de papá. Entonces sonó el teléfono como una bomba. La voz al otro lado era seria, fría, pronunciando lo que más temía. Nam, policía, teléfono hola, ¿es el padre de Sofía García? Nam, policía, teléfono hemos encontrado el cuerpo de su hija en la zona montañosa desierta al oeste de la ciudad. Nam, policía, teléfono esperamos que venga a la comisaría de inmediato. En el coche silencioso como una tumba, cada palabra cayó claramente en los oídos de mis padres como un trueno en un cielo despejado. Aunque no quiero admitirlo, la verdad es que este breve momento de paz finalmente fue roto por mí misma. El cuerpo en la maleta. Mi cuerpo fue descubierto por un anciano que limpiaba tierra cerca. Al ver la maleta medio quemada, apartó las cenizas con curiosidad y un segundo después cayó al suelo del susto. En sus ojos abiertos de par en par por el miedo se reflejaba claramente mi cuerpo destrozado. Un cuerpo delgado y retorcido, piel quemada y carbonizada, no parecía diferente a una rama seca consumida por el fuego. Llamaron a la policía de inmediato. Después de algunas vueltas, la mala noticia llegó a oídos de mis padres. Un silencio mortal se extendió por el espacio dentro del coche. La mano de papá apretaba el volante hasta que se marcaron todas las venas. Movía sus ojos temblorosos, observando con cautela la reacción de mamá. El rostro de mamá mostró una expresión vaga por un momento, como si intentara digerir la frase que acababa de escuchar. Pero solo con mencionarme, el cerebro de mamá parecía programado para asociarme siempre con el odio. Madre Sofía. Casi me había olvidado de esa pequeña perra. Madre, ¿qué truco está jugando ahora? No puede soportar que su hermana haya reencarnado bien y tiene que causarnos problemas a propósito, ¿verdad? Madre esta vez tiene más agallas, confabulando con alguien para fingir su muerte. Madre, ¿por qué no se murió antes? Debería haber muerto aplastada en el terremoto. Maldiciones crueles se sucedían una tras otra, pero yo suspiré aliviada. Qué bien, mamá aún no ha descubierto que realmente he muerto. Si mi muerte la hace feliz, entonces vale la pena. Esbocé una pequeña y débil sonrisa. Papá llevó a mamá a casa. Mamá inmediatamente comenzó a gritar. Madre, ¿dónde está Sofía? Sal de aquí ahora mismo, deja de esconderte. Siempre ha sido así, parece que desde el terremoto me convertí en la fuente de todas las desgracias. Solo cuando descarga todo su odio sobre mí puede sentirse un poco aliviada. Madre, ¿por qué no sales? ¿Crees que si te escondes o finges tu muerte me dolerá? Madre, te querré como a tu hermana, ni lo sueñes. Mamá corría como loca por la habitación. Madre, sal, te voy a echar, te enviaré al orfanato. Madre, viviré bien como Lucía deseaba, no vuelvas a molestarme. No entiendo por qué mamá reacciona con tanta violencia. Claramente antes no quería verme, deseaba que me quedara escondida en el armario o en la maleta para siempre, sin salir. Ahora que realmente he desaparecido, ¿por qué quiere encontrarme? Cálmate. La señora Juana se llevó a Sofía como le pedí. En unos días enviaré a la niña al campo para que la críen, en el futuro no la verás más. Papá se apresuró a calmarla. Esas palabras dichas por el propio papá hicieron que mamá creyera de inmediato. Mamá se sentó aturdida en la silla, levantó la cabeza y preguntó. Madre, ¿de verdad te la llevaste? Al recibir una respuesta afirmativa, mamá asintió con calma, con una expresión compleja. Ya no gritaba, ya no me maldecía, tal vez sentía que había sido liberada. Después de consolar a mamá, papá puso la excusa de estar ocupado y salió de casa de nuevo. Sé que papá va a recoger mi cuerpo. Al llegar a la comisaría, papá fue interrogado como era de esperar. Nam, policía, ¿por qué estaba la niña en la maleta? Nam, policía, además, ¿por qué apareció la maleta en ese descampado? ¿Quién prendió el fuego? Ese lugar ya no tenía cámaras de vigilancia, todo dependía de la explicación de papá. Miré el rostro grave del policía, su mirada era como si estuviera viendo a un criminal.
la ansiedad volaba caóticamente en el aire. No es culpa de papá. Mi muerte no tiene nada que ver con mis padres. Pero nadie escuchaba mi voz, solo papá seguía relatando todo con calma, su voz como agua estancada. Hace 5 años hubo un terremoto allí, mi hija menor murió bajo los escombros. Mi esposa sufrió problemas psicológicos por eso. Esta vez puse las reliquias de la niña en una maleta para quemarlas juntas, como una despedida final, y también para obligar a mi esposa a salir del pasado. Solo que, no esperaba que Sofía se metiera dentro por su cuenta, y luego me llevé la equivocada. Terminó de hablar con calma y luego acompañó a la policía frente a mi cuerpo. El padre, que siempre fue lúcido y decidido, parecía completamente desorientado en ese momento. Se paró en la puerta, sus pasos se detuvieron, sin atreverse a avanzar. Solo después de respirar hondo 2 veces continuó avanzando. Y finalmente me vio. En solo un día me había convertido en un cadáver sin ninguna sensibilidad. Todo el cuerpo severamente quemado, las extremidades ya no estaban intactas en algunas partes. Lo más impactante era mi cuerpo contraído y mi rostro deformado hasta el punto de que no se podía distinguir ninguna expresión. ¿Es esta Sofía? Habló con voz ronca, pero no podía creer que fuera yo. La policía no respondió, siguiendo su mirada vieron hacia la esquina donde estaba la maleta quemada. Era la misma que se habían llevado esta mañana. La habitación cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. De repente, una voz femenina chillona desgarró la atmósfera. Madre, ¿dónde está Sofía? Dile a esa mocosa que salga. ¿Qué trama ahora? Madre, tiene muchas agallas, atreviéndose a involucrar a la policía. Salí flotando, vi a mamá luchando para soltarse de los policías. Como si tuviera una premonición, irrumpió directamente en esta habitación. Y luego se encontró con su mirada. Madre, qué bien, Sofía es cada vez más capaz, montando todo este gran teatro. Mamá dijo eso con sarcasmo, pero su voz temblaba como si ella misma no se lo esperara. Un joven policía intervino, con aspecto incómodo. Nam, policía joven, esta mujer dice ser la madre de la víctima, insistió en entrar. Madre víctima, Sofía no se atrevería a morir. Madre tiene una vida muy dura, ni un terremoto tan grande pudo matarla. Mamá maldecía furiosamente, tratando de mantener la compostura de antes. Pero las luces blancas de arriba iluminaban su rostro, dejándolo pálido y sin sangre. Antes de terminar la frase, el olor a cadáver en el aire se coló rápidamente en su nariz. La primera reacción vino del cuerpo. Dicen que cuando una persona siente dolor, la primera reacción es en el estómago. Mamá, sin estar preparada, sintió el estómago revuelto, se apoyó en la pared y comenzó a tener arcadas. Sus ojos se negaban obstinadamente a mirar hacia abajo, pero finalmente tuvieron que caer sobre mi cuerpo. Un cuerpo carbonizado, un rostro sin forma. No sé si me reconoció, solo vi que vomitaba sin parar por la incomodidad, con lágrimas fisiológicas empapando su cara. Mamá se veía realmente patética. Desde que murió mi hermana, mamá parece vivir permanentemente en esa miseria. En mi memoria, la madre culta y erudita, que siempre sonreía con dulzura, desapareció hace mucho tiempo. Se volvió desaliñada, con ropa descuidada, gritando locamente, amargada y cruel. Pensé que mi muerte podría liberarla, pero al final arruiné todo una vez más. Nam, forense, los resultados de la autopsia están listos. La causa directa de la muerte de la víctima fue asfixia. Nam, forense, en otras palabras, antes de ser quemada, estuvo encerrada en una maleta cerrada herméticamente durante más de 4 horas. Nam, forense, antes de morir, la víctima estuvo colgada boca abajo dentro de la maleta, lo que provocó una grave falta de oxígeno. Nam, forense, y en las uñas de la víctima encontramos muchos fragmentos de la tela interior de la maleta. El forense relató hasta aquí, su voz tranquila como si narrara, de repente se ahogó un poco. Nam, forense, antes de morir, ella sin duda sufrió mucho dolor. El aire se asfixió por un segundo, como si una pesada roca presionara el corazón de todos. Como si sintieran ese dolor conmigo, a todos en la habitación les costaba respirar.
Nam, policía mayor entonces, ¿por qué estuvo la niña en la maleta más de 4 horas? Nam, policía mayor estando encerrada dentro, ¿ustedes dos son los padres y no se dieron cuenta? Un policía mayor habló con frialdad, sus ojos afilados como los de un halcón mirando fijamente a mamá. Justo en el momento en que sus miradas se cruzaron, fue como encender la mecha de las emociones reprimidas de mamá durante mucho tiempo. Madre, fue ella quien quiso jugar al escondite, fue ella quien se metió allí, todo es culpa suya. Madre, y se lo merece, debería haber tenido este final hace 5 años. Mamá dijo cada palabra, con la voz ronca como un pájaro con el cuello roto, tratando de gritar hasta el último aliento. Mis padres fueron detenidos en la comisaría. Si no fuera por los gritos locos de mamá, tal vez papá podría haber manejado todo satisfactoriamente. Después de todo, él era un buen abogado y tenía muchos amigos en la profesión legal. Este asunto originalmente era solo un accidente si se sabía hablar un poco. Pero la policía buscó a muchas personas para investigar, la señora Juana, la directora del orfanato, mis maestros, los vecinos. Vecina, ellos solían decirle que fuera a jugar al escondite, y la niña Sofía se metía obedientemente en el armario o la maleta. Vecina, los adultos decían que no nos preocupáramos, que la dejáramos esconderse. Muy extraño. Nam, maestro, además, rara vez se preocupan por la niña, ni siquiera la llaman a la hora de comer. Nam, maestro, a estos padres no les gusta su hija mayor, cualquiera puede verlo. Vecina, la esposa murmura todo el día, en el vecindario antes se veía normal, siempre decía que solo tenía una hija llamada Lucía, después supimos que Lucía era la hija menor que murió. Nam, maestro, los padres rara vez vienen a la escuela, la niña siempre va y viene sola. Directora, es cierto, Sofía vino al orfanato varias veces, diciendo que quería quedarse. Directora, la niña no parecía estar bien, sospeché que podría haber violencia doméstica. Todos los testimonios fueron registrados. Papá los miró y solo sonrió levemente, sin negar nada. Nam, padre, lo siento, me quedaré a cooperar con la investigación. Nam, padre, pero mi esposa tiene una enfermedad mental, acaba de mejorar un poco, podrían no alterarla más. Él hizo la propuesta, pero la policía no podía aceptar enviar a mamá al hospital. En su lugar llamaron a un médico. Mientras aplicaban un método suave, también fueron crueles hasta el final. La policía reprodujo la grabación de la casa frente a mis padres. En el video, mamá perdía el control una vez más, arrojando frenéticamente un vaso de agua de la mesa a mi cabeza. Yo permanecía en silencio, el fragmento de porcelana rozó mi mejilla, y aún así sonreía tontamente a mamá. La mamá en la vida real se quedó paralizada en ese momento. El psicólogo la sacó temporalmente de su estado de agitación. No sé cuánta lucidez le quedaba a mamá en este momento, solo vi pasar por sus ojos una mirada de confusión y duda. Tal vez ella también se preguntaba si esa mujer loca en el video era realmente ella. Madre, en video, largo de aquí, todo es culpa tuya, pequeña perra. Eran las mismas maldiciones familiares, las mismas acciones repetidas innumerables veces. En el video, mamá me arrastró hasta la maleta. No lloré, no me resistí, como una muñeca sin vida dejé que me metiera dentro. Me acurruqué obedientemente como si volviera al vientre de mi madre. En el momento de cerrar la tapa, sonreí con nostalgia y llamé suavemente a mamá. Hasta ahora tampoco sé por qué hablé en ese momento. Solo recuerdo que en el último momento al ver a mamá, un rayo de sol entró silenciosamente en la habitación. La luz dorada cubrió su rostro haciendo que sus rasgos se volvieran más suaves y cálidos que nunca. Como si volviera a los viejos tiempos cuando mi hermana y yo la mirábamos tomadas de la mano. Casi sin pensar, mis labios se tocaron suavemente, dejando escapar el llamado tan natural como el agua que fluye. Sofía en video, susurró mamá. Ese llamado me siguió durante toda mi corta vida, como el cordón umbilical que me trajo al mundo, y luego se convirtió en una soga invisible apretando mi garganta. El sonido fue realmente muy suave, en ese momento nadie lo habría escuchado. Pero en el silencio absoluto de la comisaría, ese llamado se volvió más claro que nunca. Como un martillo golpeando con fuerza a mamá,
directo a su corazón. Todo el cuerpo de mamá tembló visiblemente. De repente recordó que hacía mucho tiempo que nadie la llamaba así. Mi madre no era así antes. En mi memoria, mamá era una profesora capaz, amable, con una educación no inferior a la de papá, que es un abogado famoso. Me leía historias, me enseñaba a ser una buena persona. Cuando mi hermana y yo peleábamos, siempre nos enseñaba con seriedad, nunca favorecía a nadie. Pero por mi culpa se volvió anormalmente agitada, incluso venenosa como ahora. Sin previo aviso, mamá se volvió loca de repente, arrebató el ratón de la mano del policía y comenzó a cambiar la vigilancia. Quienes quisieron detenerla fueron retenidos por el policía mayor. Así que todos tuvieron que ver a mamá abrir día tras día las grabaciones de la cámara. En la pantalla se repetían esas escenas, la madre perdiendo el control, el padre agotado consolando, y yo apareciendo silenciosamente en cada cuadro, sin hacer ruido. Solía aparecer cuando las emociones de mamá no eran demasiado extremas. Aprovechando que mamá no prestaba atención, añadía agua a escondidas en el vaso que acababa de beber. Limpiaba la foto colgada en la pared de mamá, especialmente aquella en la que estaba frente a la puerta de la universidad sosteniendo una pila de libros, la limpiaba hasta que brillaba. La cubría con una manta cuando se dormía en el sofá. Y cuando mamá no se daba cuenta, apoyaba suavemente mi cabeza en su rodilla, oliendo codiciosamente su aroma. Sofía en video, susurró mamá. Mamá. Solo en esos momentos me atrevía a pronunciar ese nombre, bajito, tembloroso pero sincero. La cámara se detuvo en un momento en que mamá dormía, frunciendo el ceño por una pesadilla. Y yo le daba palmaditas suaves en la espalda, cantando la canción de cuna que ella nos cantaba cuando éramos pequeñas. El cuadro se congeló y reflejó a mamá mirando aturdida la pantalla. Su mirada era vaga, aterrorizada como una niña que no sabe qué hacer. Durante años mamá estuvo atrapada en el bucle de la pesadilla, atrapada en el odio hacia mí. Ella no me veía, no recordaba que yo alguna vez fui su orgullo, su tesoro. Hasta este momento, la noticia de mi muerte, como una gran roca sin previo aviso, rompió el grueso muro entre madre e hija. Se dio cuenta de que, aunque solo me enviaba odio y amargura, yo seguía siendo como un pequeño brote de hierba resistente. Solo con haber sido criada un poco por mamá, intentaba sobrevivir, y luego obstinadamente arriesgaba mi vida para devolverle todo el amor, aunque ella nunca lo aceptara. Madre, ¿dónde está Sofía? ¿Dónde se esconde Sofía? La historia parecía repetirse. Mamá se levantó y agarró la manga de papá, con voz temblorosa. Madre, dile que no se esconda más. El escondite no es divertido. Que no se esconda más. Levantó la cabeza y se encontró con los ojos de papá. Ojos llenos de dolor y vejez. Años de sufrimiento mezclados, acumulados en ese momento, hicieron que los ojos de mamá se aclararan de repente por un instante, y luego las lágrimas brotaron como un manantial. Madre murió, Sofía murió. Todas muertas, ¿por qué murieron todas? Mamá no pudo soportarlo más, se arrojó al pecho de papá y rompió a llorar. Desde ese día mamá volvió a la normalidad. Ya no necesitaba medicinas, ya no se volvía loca ni se enojaba sin razón. Papá no discutió ni una palabra en el juicio, solo aceptó la sentencia con calma. Cuando se lo llevaron, se volvió y sonrió. La sonrisa de alguien que ha sido liberado. Durante años vivió como una cuerda tensa, y finalmente se rompió. Padre, estoy demasiado cansado, hija. La expresión de mamá seguía siendo extraña, solo dijo una frase, y esa frase aplastó mi corazón. Madre, si no hubiera creído en ese maldito chamán, en eso de quemar cosas para que Lucía reencarnara, seguramente Sofía no habría muerto. Papá se sentó frente a la puerta del tribunal y se echó a reír a carcajadas. Padre, es mi culpa, fui tan estúpido como para creer en esa superstición. Padre, ¿por qué soy tan ridículo? Jaja. Pero después de reír unos segundos, las lágrimas cayeron como un collar de cuentas roto. La espalda de mamá se encorvó gradualmente. La escuché susurrar. Madre, lo siento, Sofía. Mamá lo siente. Volé frente a mamá, usando mi alma frágil para secar esa lágrima.
quería hablar. No te culpo, mamá. Una suave brisa sopló, llevándose las lágrimas de mamá, llevándose mi amor y mi odio, y llevándose también mi alma.